Perfecto, ahí estamos. Por supuesto. Ya. Pues Carol, aquí algunos de los miembros de los grupos que tenemos, ¿verdad? Ellos son un ejemplo de lo que se llama un envejecimiento exitoso y saludable, ¿verdad? Y la verdad es que para nosotras es un gusto poder tenerte hoy aquí en la tarde para que compartas todos tus conocimientos con nosotros. Ahí estuve con Mami y yo la vez pasada en tu oficina, en tu consultorio y salimos muy satisfechas, ¿verdad? Entonces, pues quiero presentarte antes de dar inicio, ¿verdad? Ella se llama Carol Acosta, es máster en audiología por la Universidad de Santa Paula, máster en docencia en la Universidad Americana, audióloga en el Instituto ORL desde el 2014, docente en la Universidad también de Costa Rica desde el 2016 y es fundadora de AudioHealth. Entonces, yo creo que en la mano de la mejor no podemos estar. Así que un gusto tenerte aquí. Ahí vas a ir viendo que van a seguir ingresando a lo largo de tu charla, ¿verdad? Y esperamos que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más si me dejan como compartir la pantalla para poder poner la Ya presentación. te tengo de anfitriona. Confírmame nada más por... Ah, no, puse anfitriona a otra señora. Ay, perdón, ¿qué hice? Yo me quedé... anfitriona. Ay, qué loca, sí. Perdón, Carol. Sí, es que no me dejaba compartir la No, pantalla. sí, claro, sí. Había puesto a doña Rosita. Ahí está. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ahora sí, Perfecto. perfecto. Ok, voy a hacerlo en grande. Ay. Vamos a volvernos un poquitito. Ok. Perfecto. Bueno, acá esta charlita la hice especialmente para ustedes, para que podamos todos aprender un poquito de cómo funciona pues nuestros oídos. Igual, si tienen alguna pregunta, me dicen y yo con todo gusto me devuelvo y vuelvo a explicar o vamos más despacito. Bueno, este sería mi currículum, como ya Nina me presentó, así que muchas gracias por la presentación. Vamos a vos. continuar. Entonces, igual acá. La pregunta principal es cómo oímos. A mí una de las cosas que más me gusta es pues explicarle al paciente cómo es que nosotros escuchamos para que puedan entender por qué tiene ese problema o por qué no puede escuchar bien en ciertas situaciones. Entonces, para mí ese es el primer paso, en donde vamos a empezar con este dibujito del oído, en donde podemos ver acá nuestra orejita, ¿verdad? Que se llama pabellón auricular. Vamos a tener lo que es el conducto auditivo externo, que sería por donde va a viajar lo que es la onda sonora, y va a llegar al tímpano. Del tímpano vamos a tener 3 huesecitos que son los más importantes en la conducción del sonido, y este que se llama estribo, que es el que está más pegadito en la parte del oído interno, es el huesito más pequeño de todo el cuerpo. Ya después de que pasa el sonido, va a mover unos líquidos y unos pelitos que son unas células que van a viajar por todo alrededor de la cóclea. Ese se llama cóclea o caracol. Ven que tienen la forma como de un caracolito. De aquí, donde se mueven los pelitos, va a viajar hacia el nervio auditivo, en donde se va a transmitir toda la interpretación de los sonidos hacia el cerebro. Ven esta parte de acá que también eso sería como otra charla, pero es importante que ustedes entiendan estas estructuras que serían los canales semicirculares, que hay uno que es lateral, uno superior y otro que es posterior, y aquí adentro también hay 2 bolitas. Toda esta parte de acá más el nervio vestibular es el encargado del equilibrio. Entonces, si en algún momento tenemos pérdida de equilibrio o estamos mareaditos, esta es la partecita del oído del cuerpo que nos va a ayudar a pues tener todo este sistema controlado. Entonces, si alguno tiene vértigo, mareitos, es importante hacer ciertos exámenes para poder ver de dónde viene el mal funcionamiento de esa parte. Pero bueno, continuando acá con el viaje del sonido, me gustaría que vean como un pequeñito video que voy a poner por acá, que es de 1 minutito para que ustedes terminen como de comprender lo que yo les acabo de explicar. Perdón, Carol, ahí tenés compartido el sonido de tu computadora. Vamos a ver. Porque si no, si tiene audio, no lo podríamos oír. Vamos a ver. Compartir sonido. No, ya lo puse. Vamos a ver. Perfecto.
Me avisan si se escucha. Las ondas sonoras atraviesan el conducto Pero es auditivo hasta llegar al tímpano, donde se produce la vibración. El tímpano está Se unido a escucha. 3 huesos pequeños ubicados en el oído Perfecto, medio. se escucha. El último hueso, el estribo, ejerce presión sobre una cámara llena de líquido ubicada en el oído interno, denominada cóclea. Este desplazamiento del líquido provoca la flexión de las células ciliadas sensoriales de la cóclea. Al doblarse, las células ciliadas generan una señal eléctrica que es enviada al cerebro. El envejecimiento, las enfermedades, las lesiones o la exposición repetida a sonidos estridentes pueden dañar las diversas estructuras del oído y afectar la audición. Existen 2 tipos específicos de pérdida de la audición. La pérdida conductiva de la audición, causada por un problema mecánico en el canal auditivo en el oído medio que obstruye la conducción del sonido, o la pérdida neurosensorial de la audición, causada por una lesión en el oído interno, el nervio auditivo o en las vías del nervio auditivo en el... Ok. Ay, se me devolvió toda la presentación, perdónenme. Ok, ahí básicamente decía que, bueno, hay unos tipos de pérdida auditiva que decía que eran conductivas y otras neurosensoriales. Las conductivas es si, digamos, yo tengo algún problema, ya sea en el tímpano, en los huesecitos, o hasta en esta trompa de Eustaquio, que es como un tobogán que viaja y se conecta con la nariz. Entonces, si hay algún problema en alguna de esas estructuras, es conductivo porque tiene problemas en la transmisión del sonido. Y cuando hablan de neurosensorial es cuando ya el daño es meramente en las células que están dentro de la cóclea o del caracol. Que esa es como la mayoría de las causas en las pérdidas auditivas. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, estos son como unos gráficos que se hacen cuando se realiza lo que es el audiograma para medir cuánto está escuchando el paciente. Todas las pérdidas auditivas son individuales, o sea, son individualizadas y personalizadas y se van a adaptar con audífonos, porque no todas las personas escuchamos igual y no todas las personas vamos a tener la misma causa de pérdida auditiva. En ocasiones puede ser que yo lo herede de mi mamá, de mi abuelita, de mis tías, o que otra persona llegue a una edad adulta y que no tenga pérdida auditiva. Entonces puede ser que una persona joven de niño de 10 años tenga pérdida auditiva porque viene con herencia, o puede ser una persona mayor que tenga una audición perfecta y no ocupe audífonos. Entonces siempre todo es muy característico de cada persona. Y ven acá, por ejemplo, en el audiograma, nosotros vamos a medir en grados las pérdidas auditivas. Por ejemplo, cuando estas bolitas en rojo, esos van a medir lo que escucha cada persona, el umbral mínimo auditivo. Ellas tienen que estar en línea recta del 20 para arriba. O sea, de esos puntitos rojos para arriba tiene que estar la audición. Si ya empiezan a bajar acá, como en este caso, quiere decir que ya la persona tiene un deterioro en los pelitos de las células que están aquí adentro. Que ya esas células están desgastadas y empieza a producir pérdidas auditivas. Entonces es cuando ya el paciente ocupa ya sea audífonos o algún otro instrumento para poder escuchar mejor. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿me van entendiendo bien o lo vuelvo a explicar? Perfecto. Ok, entonces de las primeras cosas que tenemos que ver, ok, y yo sentir que tengo que hacerme un examen auditivo es, primero si vemos que les es difícil escuchar o comprender si les hablan muy rápido, si ven que les cuesta entender también cuando les están hablando bajito o cuando les están murmurando algo, ustedes digan, no, me está costando entender aunque me lo digan de cerca. Y también cuando piden que se les repita mucho, digamos, cuando, por ejemplo, alguien le dijo, mamá, tráigame el vaso con agua. Y usted dijo, ¿qué? No le entendí. Entonces hay que ver si hay ciertas células que ya con el tiempo han ido bajando y que en ciertas ocasiones le va a costar más entender. Por ejemplo, también en las conversaciones telefónicas, ¿verdad? Casi siempre el teléfono tiene un sonido que es artificial y cuando... Si la persona tiene algún problema en el oído, puede ser que tenga una distorsión, entonces las palabras no sean claras. Entonces, en esos casos también es importantísimo pues, realizar un examen auditivo para poder determinar cuál es el daño que tiene y si de verdad va a ocupar algún tipo de examen, de prótesis auditiva como un audífono para poder mejorar en esos ambientes. Otra forma también importantísima
que ustedes puedan determinar es que cuando el televisor está encendido, están con la licuadora o hay cierto ruido ambiente alrededor de la casa y alguien le está hablando y a usted le cuesta entender, dice, ok, necesito un examen auditivo para ver cómo están mis células en el oído interno. Importante también es hacer mínimo un control auditivo anual para que podamos tener un control, perdón, podamos tener un control de nuestra audición, porque a veces también pasa que no solamente se da un deterioro por envejecimiento, sino que también si no tenemos una precaución necesaria, puede ser que yo esté en un ambiente, una temperatura con aire acondicionado y de un pronto a otro yo salga afuera en una playa y que esté muy caliente. Esos choques de temperatura también provocan un infarto en el oído que nos puede provocar pérdidas auditivas, que si no se determinan antes de 15 días se puede perder también el oído. Y eso puede pasar a cualquier edad, pero no solamente en adultos mayores, pueden pasar desde niños hasta adultos. Entonces siempre es importante tener una audiometría de toda su vida para que usted la pueda comparar con otras en caso de que usted tenga algún problema o que en algún resfrío usted sienta que se le dejó de escuchar bien, que usted tenga un control de cómo puede estar escuchando o cómo va su audición. Bueno, otra de las señales de pérdida auditiva es en que si usted ve televisión y las personas alrededor sienten que usted lo está poniendo muy alto. Entonces usted diga, qué raro, si yo siento que está bien, porque ellos dicen que está muy alto. Algo está pasando, es importante también hacer una valoración. O también los típicos zumbiditos en los oídos, ¿verdad? Esos ruiditos, esos sacuditos, esos grillitos, como le dicen los pacientes, muchas veces pueden ser señales de que algo está pasando en el oído, que está bajando la audición y de que queda un eco dentro del oído y empieza a provocarlo constantemente todo el día. Entonces, sí es importante hacer una valoración auditiva en este caso de los zumbiditos. Y también cuando, bueno, ya les había comentado, cuando les cuesta entender en ambientes ruidosos, ¿verdad? En los restaurantes es muy común que les cueste más entender porque por lo general es un ambiente muy ruidoso, que hay gente al lado, adelante, atrás, entonces le va a costar más comprender lo que le digan las personas que están más cerca. En este caso, digamos, los audífonos en lo que van a ayudar es a mejorar la comprensión del habla y a disminuir el ruido de fondo para que el paciente pueda sentirse más confortable y entender mejor las conversaciones sin esforzarse en qué tengo que escuchar o también en confundir ciertas palabras, porque a veces pasa que el paciente le dice, ok, papá, ¿qué viste esa casa blanca? Y dice, ¿cuál taza blanca? Y dice, no, la casa. Ah, ya, es que yo le entendí taza, porque se tiende a confundir ciertos fonemas porque se parecen mucho. Ahorita uno de los temas más controversiales en pérdidas auditivas ha sido el uso de las mascarillas cuando vino la pandemia. ¿Por qué? Porque la mascarilla nos quita más comprensión, nos quita por lo menos unos 10, 15 decibeles de comprensión, o sea que vamos a ocupar levantar un poquito más la voz. Y aparte de que muchas personas con pérdida auditiva tienden a leer los labios. Entonces, al tener la mascarilla ya no pueden leer y identificar bien la palabra. Entonces, es importantísimo que el uso de audífonos nos ayude también en ese sentido. Vamos a ir viendo otras causas. Bueno, dentro de las causas de pérdida auditiva, la más frecuente en adulto mayor es a la que nosotros llamamos presbiacusia. Eso quiere decir que es una pérdida auditiva natural por envejecimiento. Conforme a la edad es normal que nosotros perdamos un poquito la audición, más que todo en frecuencias agudas, que son las que nos van a ayudar a entender mejor en ambientes ruidosos, ¿verdad? O que entiendan a confundir las voces de mujeres y niños. Luego también, si usted durante su vida trabajó mucho expuesto al ruido, es importante que sepan que en una edad después de los 40 años va a tener siempre una pérdida auditiva muy marcada. ¿Por qué? Porque la exposición al ruido constante hace que las células se dañen con anterioridad. O sea, vamos a tener pérdida auditiva a una temprana edad. Luego, importantísimo tener un control con lo que son las herencias genéticas. Por ejemplo, si ustedes ven que su mamá, su abuelita, o su papá, su abuelito, sus tíos, desde una edad, cuando ustedes estaban jóvenes, a más adelante, han padecido pérdidas auditivas, por lo general también uno y los hijos de uno van a tener pérdida auditiva, entonces es importante tenerlos también en un control. Si ustedes han
estado tomando medicamentos ototóxicos, por ejemplo, toda su vida que tome algún tratamiento, o por ejemplo, si han recibido algún tratamiento de quimioterapia, todas esas cositas nos van a ir afectando también las células del oído interno, por lo tanto van a producir la pérdida auditiva. También ciertas enfermedades virales pueden producir pérdida auditiva, ¿verdad? Un choque, por ejemplo, si una mamá, por ejemplo, la mamá cuando estaba embarazadita sufrió de toxoplasmosis, meningitis, bueno, rubiola, ciertas enfermedades que son muy, muy virales y contagiosas, van a tender a que el bebé nazca con pérdida auditiva y van a ser una persona adulta que también vaya a necesitar, pues, medicamentos. Hay también pacientes que han padecido de meningitis, adultos, y después de este tipo de enfermedad viral, ataca las células del oído y tienden a padecer de sordera. Y no solamente atacan las células del oído, sino también el nervio auditivo. Entonces, ahí empiezan a padecer ciertos tipos de patologías, bueno, de enfermedades que les va a costar la comprensión en ambientes ruidosos, aunque usen audífonos. Entonces, hay que tener un cierto control, porque ya ahí sí se vería afectado un poco más el oído y tendríamos que usar otro tipo de dispositivo como una operación, ¿verdad? Ya íbamos más hacia fondo, pero vamos a ir continuando con la presentación. Igual, si tienen alguna duda, me pueden decir. Ok, dentro de las consecuencias que tenemos con las pérdidas auditivas, es más que todo lo que es el aislamiento, la depresión, la ansiedad, el deterioro cognitivo, que es una de las causas más grandes que se ha visto en estudios, debido a que no solamente los adultos mayores, pero sí pasa mucho, que les da vergüenza decir no escuché o no entendí, o tal vez ven que las personas alrededor se burlan porque tal vez entendieron otra cosa. Verá, eso es muy común, pasa muchísimo. De hecho, con mi abuelita nos ha pasado mucho que ella a veces se aísla y prefiere estar en el cuarto y parece increíble, pero también se le trató de poner audífonos y ella pues no los aceptó como muy bien que digamos, y en eso estamos en un proceso. Vamos a ir poco a poco con ella porque no todas las personas aceptan las cosas de una manera tan aceptable. Aparte de que ella ya está empezando a padecer de demencia, entonces es más difícil el ajuste de audífonos porque ella un día los quiere, un día no, un día sí, un día no, entonces es más difícil. Pero una persona que tiene la parte cognitiva bien presente, es mucho más sencillo porque se pueden adaptar más fácil, les gusta usarlos todo el día y ya pueden empezar a tener una vida social más activa, ¿verdad? Entonces todas estas cositas son importantísimas. Una pregunta, Carol, ahí entre esas consecuencias también, por lo que yo he leído, ahora está muy relacionado también el tema que acabas de tocar, el tema de demencia. Cuando se deja de escuchar, ¿verdad? Se ha visto que en pacientes la demencia como que se exacerba, digamos, de un momento a otro, hace así, ¿verdad? Y se ha comprobado que es por la pérdida auditiva también. Sí, de hecho es una de las primeras causas porque el cerebro se acostumbra a no escuchar, entonces él se duerme y todas esas falta de estimulación provoca demencia. Por eso el uso de audífonos es importante cuando tenemos una pérdida auditiva porque él está activando el cerebro, aunque sea con el ruido del agua, con los pajaritos, con los tacones, con cualquier sonido, está estimulando el cerebro. Entonces, cuando no tenemos audífonos, el cerebro se acostumbra a no escuchar y empieza a dormirse y empieza como a desconectar ciertas áreas del cerebro y empieza a provocar el Alzheimer o demencia en una edad más temprana, o provoca que se vaya desarrollando más rápido. Entonces, por eso siempre es importante, pues, tomar en cuenta estas consecuencias y que también es importante usar la rehabilitación auditiva en ese sentido. De acuerdo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces aquí tenemos también que la alteración de las capacidades mentales, ¿verdad? Nos va a afectar lo que es la memoria, el juicio, el razonamiento, la concentración y la atención, ¿verdad? Por la falta de estimulación auditiva, ¿verdad? También es una de las causas que vamos a tener. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esta pérdida cognitiva? Primero, uno de los primeros pasos, bueno, sería hacer el examen auditivo, ver si está alterado, pues poner el uso de audífonos o un implante coclear, depende de la pérdida auditiva que tenga el paciente, y tener seguimiento de controles de audífono.
una de las cosas importantísimas es que el paciente entienda, y también los familiares, es que cuando se hace una adaptación de audífonos no es como de que yo se los pongo, ya voy a ir al 100% y ya no voy a ocupar más ir a otra vez donde el doctor. No, no es así. Toda pérdida auditiva tiene que ir poco a poco en su rehabilitación auditiva. Nosotros ponemos el audífono y dejamos una cita de control un mes después para poder subir un poquito más el volumen. ¿Por qué? Porque cuando yo le estoy poniendo los audífonos, yo no le puedo poner el 100% del volumen que necesita porque su cerebro se tiene que ir acostumbrando poquito a poco a volver a escuchar los sonidos. Si yo le pongo todo el volumen que necesita desde la primera sesión, el paciente me va a agarrar los audífonos y me los va a tirar y decir, eso no me sirve, me duelen los oídos, no me gusta, todo lo oigo muy fuerte, porque su cerebro tiene que irse acomodando poquito a poco. Yo les explico a mis pacientes porque cuando yo me fui a hacer los anteojos de ver y fui un año después a volvérmelos a hacer, me subieron mucho el aumento, ahorita ando lentes de contacto, pero cuando me pusieron mucho el aumento yo no me podía ni mover porque yo caminaba y sentía que me vomitaba. Lo mismo pasaría con los audífonos, porque su cuerpo, su cerebro se tiene que acostumbrar. Si yo le pongo a usted unos audífonos con mucho volumen, va a sentir ganas de vomitar, se va a marear, no le va a gustar, le va a doler el oído, tenemos que ir poquito a poco. Entonces siempre se deja una cita después de la adaptación, un mes después, luego 3 meses, se repite audiometría cada 6 meses porque necesitamos ver si la audición se mantiene o baja un poquito. Y hay que recalibrar los audífonos, ¿verdad? Siempre es importante esa parte. Luego, otro complemento junto con la adaptación de audífonos es el realizar actividades como crucigramas, colorear, leer, jugar cartas, el bingo. Todos esos juegos son buenísimos porque lo ayudan a usted a estimular auditivamente con los audífonos, ¿verdad? Más que todo cuando juegan bingo, ya no se confunden tanto con el numerito. Entonces es buenísimo pues el uso de actividades que lo ayuden a estimular sus oídos, ¿verdad? Con el uso de los audífonos. Es una parte muy importante. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es la plasticidad neuronal, ¿verdad? Esto quiere decir que es la capacidad del cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente, su cerebro ya estaba cansado porque no escuchaba bien, se acostumbró a no escuchar, al ponerle los audífonos, él es capaz de volver a moverse, a reestructurarse y a volver a escuchar nuevas cosas que no estaba escuchando. Tengo muchos pacientes que me dicen, uy, es que ya escucho los pajaritos, uy, es que ya escucho el teléfono, ya escucho el timbre, ya escucho cuando camino. Entonces son cosas importantes porque todos esos sonidos son estimulantes para ustedes y también son sistemas de alerta para que puedan, pues si hay una emergencia, escuchen el timbre, escuchen el teléfono, ¿verdad? Eso es algo importantísimo. También cuando salen a caminar les da mucha independencia, porque cuando salen a caminar, a hacer las compras, si antes no escuchaba bien el sonido de un carro o cuidado o algo así, usted pueda saber de dónde tiene que moverse o dónde tiene que salir corriendo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Ok, entonces dentro de esto se han hecho estudios donde dicen que la capacidad del ser humano es importantísima y se puede reactivar durante la vejez. Entonces, se previene lo que es el declive en las pérdidas cognitivas, como hablamos un momento. Entonces, con cualquier uso de audífonos, con actividades, podemos mejorarlo y el cerebro puede ser capaz de retroceder, ¿verdad? O por lo menos mantener este tipo de demencias, ¿verdad? Para que no empeoren. Entonces, dentro de las áreas que es importante reforzar con estas terapias sería la orientación y la atención, en donde se les hagan preguntas sobre el día, en qué hora, que si está activo, de qué hora es, de qué día es hoy, ¿verdad? Para que ellos se mantengan atentos en el día de hoy. La memoria, ¿verdad? Que es importante que uno les pregunte. A mí me encanta sentarme con mis abuelitos y me cuenten cómo eran hace 50 años, hace 30 años. Mi abuelito me cuenta sus anécdotas y a mí me encantan y me parece increíble. Y también, bueno, funciones ejecutivas frontales, donde podamos hacer como actividades de chistes, motivación, etcétera, en donde podamos también hacer ejercicios, donde podamos mover los brazos, las extremidades, bueno, todo. Y también es importante también los juegos de cálculo, ¿verdad? Que igual leer, escribir, en
Los cálculos aritméticos de números, por lo menos sumas, restas, son importantes. Y la parte del lenguaje, en donde la comprensión y la repetición, ¿verdad? Nos va a ayudar montones. Por lo menos que lean todos los días el periódico, eso es buenísimo. Los ayudan a mantenerse muy activos. Y entonces, bueno, ya como consejitos, ¿verdad? Para evitar lo que es la pérdida cognitiva y si presentó pérdida auditiva, es primero el chequeo auditivo, segundo, la rehabilitación con los audífonos, tercero, las citas de control con audífonos, que tienen que ir poquito a poco, los ejercicios cognitivos y luego ya volver a la actividad social. Esto nos va a ayudar montones a poder reactivar y que quieran estar en las reuniones familiares y demás. Es importante que podamos también nosotros ayudar a nuestros abuelitos o a nuestras mamá, papá, a poder hacerlos sentir que es normal que perdamos la audición y que es normal usar los audífonos. A muchas personas a veces les da como vergüenza usar audífonos porque dicen que se sienten más viejos, pero en realidad no es así. Todas las personas también ocupamos anteojos. Los audífonos es como verlos como los anteojos, así lo empecé a ver yo. A nadie le da vergüenza usar anteojos, ¿verdad? Solamente que ha sido como un tabú, ¿verdad? Un poquito difícil de romper, pero es hora como de que podamos ayudar también a las personas adultas mayores a ver a que es normal el uso de los audífonos y que les puede mejorar montones la calidad de vida. Bueno, en este punto yo creo que ya terminamos. Bueno, no, mentira. Me faltan los beneficios, ¿verdad? Algo importante de los audífonos, que también hay mucha gente que les tiene miedo, es que los audífonos nos ayudan a mejorar lo que son las relaciones interpersonales, porque ya escuchamos mejor, renueva la participación en actividades, reduce la dependencia, la motivación de volver a escuchar y mejora la comprensión y el desempeño, ¿verdad? De cada persona. Igual, es importante que tomen en cuenta que, por ejemplo, yo tengo una paciente que es bastante joven y de un pronto a otro perdió la audición de un oído y del otro escucha bien. Y a ella le daba miedo salir a la calle porque sentía que no sabía de dónde venía el sonido y le daba miedo que la atropellaran porque un día fue a la feria y venía un carro y casi la atropella y ella no sabía de dónde venía el sonido. Entonces, después de ese momento, ella no salía sola. Y después de que yo le puse unos audífonos, ¿verdad? Esos se llaman diferente, que es como una antenita que se conecta, ella ya volvió a recuperar su independencia, ya se siente mucho mejor. Y siento que si nosotros podemos ayudar en ese aspecto de dejar de tenerle miedo a los audífonos y ver que es una posibilidad muy buena para todas las personas, sería bastante beneficioso para todos, ¿verdad? Si los requieren, ¿verdad? Si no ocupan audífonos, pues habrían que ver qué otras alternativas hay en caso de que sientan algún malestar en el oído o en alguna otra parte. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo quiero preguntarte, Carol, que siempre ha sido una duda que yo he tenido en cuanto al uso de audífonos. Digamos, si hay alguna enfermedad que definitivamente no acepte, digamos, ya el audífono, que uno diga, no, definitivamente usted con esta enfermedad no lo puede utilizar, o sea, ya, ¿verdad? Hay una pérdida total y no hay una capacidad de, digamos, de que esa neuroplasticidad vuelva a trabajar, o se puede utilizar, digamos, aún independientemente de la enfermedad que tenga la persona. No, si hay ocasiones en las que los audífonos no nos funcionan, me voy a explicarles como por acá. Por ejemplo, aquí. En este caso, por ejemplo, nosotros dividimos las pérdidas auditivas en normal, leve, moderado, severo y profundo. Cuando ya está profundo, quiere decir que todas las células que están dentro del oído, aquí todos esos pelitos ya se murieron. Ellos no se regeneran. Entonces, en ese caso, ya los audífonos no nos van a ayudar porque por más volumen que yo ponga, ya no hay nada que mover en ese oído, ¿verdad? En este caso, lo que se va es por la opción de un implante coclear. El implante coclear lo que hace es que se colocan unos electrodos alrededor del oído, de aquí de la cóclea, y ellos se activan eléctricamente
y vuelven a hacer la función de las células. Entonces ya el paciente vuelve a escuchar, ¿verdad? Eso se llaman implantes cocleares, que ahorita es muy común que se haga en los bebés o en personas mayores que ya, o adultos que ya hayan usado audífonos y que ven que no, de que necesita eso porque ya los audífonos no son de beneficio. En caso de un niño que nazca con esto muerto, se tiene que hacer lo más pronto posible para que pueda adquirir lenguaje. Debido a que si no se hace este examen, esta operación antes de los 3 años, puede ser que esa persona nunca vaya a poder hablar porque no escucha y no va a poder pues pronunciar ninguna palabra, ¿verdad? Entonces, siempre ahora hay un programa de tamizaje auditivo neonatal que se hace a todos los niños cuando nace para poder ir detectando esto tempranamente para que puedan adquirir su lenguaje. Perfecto, súper bien. Doña Marta tiene aquí una pregunta. Mariela, yo no sé si podemos solicitarle ahí que abra el audio. Ella por ahí, es perfecto. Ahí. Muchísimas gracias. Yo tuve un problemilla de internet y no sé si hizo algún comentario al respecto, pero, por ejemplo, yo tiendo mucho a subir el tono de voz. Ajá. No sé si es porque yo no oigo bien, que cuando siento estoy gritando y mi hija me dice, "Ma, todo el mundo te estoy viendo. Tienes muy alta el tono de la voz, bájale, no grites", o cosas así, ¿verdad? Que para que yo baje, pero no sé si es eso por un lado. Y por otro lado, aprovechándome de una vez, digamos, ahorita como hay más personas en la casa, entonces yo tengo que usar los audífonos. Hay quienes dicen que el estar usando mucho estos audífonos de los aparatos también afecta, no sé. Si usted me podría orientar, le agradezco. Gracias. Sí, claro, con mucho gusto. Sí, vea, primero con lo del tono de la voz, a veces pasa, por ejemplo, no necesariamente es que usted tenga pérdida auditiva, sino que ya uno se acostumbra a alzar la voz, tal vez como por cultura, o por lo menos yo a veces alzo mucho la voz porque estoy acostumbrada a trabajar con personas que padecen de sordera, entonces yo tiendo a gritar un poco y me dicen, Caro, no hable tan fuerte, ¿verdad? Pero para ya descartar si usted alza la voz por ese motivo, habría que hacer un examen de audición. A veces pasa de que sí, que tiene pérdida auditiva y que uno como siente que no lo están escuchando, uno alza un poco más la voz. Pero como le digo, hay que descartar con un examen para ver si es porque usted tiende a alzar la voz porque ya está acostumbrado o porque de verdad presenta una pérdida auditiva. Y luego, en el caso de los auriculares, de hecho ahora todos los celulares, los teléfonos, traen un aviso que cuando usted pasa por más de la mitad del volumen, le dicen no use mucho no suba el volumen a más altos porque puede producir pérdida auditiva. Sí, digamos, la exposición a ruidos constantes todos los días a un volumen muy alto puede ser que vaya deteriorando esas células, pero si usted no lo usa muy alto, puede usar los audífonos todo el día que no le va a pasar nada. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, doña Marta. Ahí tenemos a doña Ana y a don Jorge. Cuéntenos. Nina, perdón, pero es que no estamos viendo el grupo y no sé qué pasa porque no me funciona. Estamos viendo la filmina, ¿sí la puede ver, don Jorge? Sí, claro. Sí. Ok, Y es que la filmina ahí es donde también. estábamos explicando la pregunta de doña Marta anteriormente. Ah, ya, y la doctora ahí la veo, pero no veo a los demás. Ah, sí, el grupo está, pero como está expuesta la filmina no puede la hablar. filmina, por eso no la vemos. No, no, Señor. compartir. Ya va a hacer una pregunta. Tranquila. Sí, claro. No, pero primero está No, díganos, don Jorge. ¿Quién es doña Ana? Sí. Yo, bueno, mire, buenas tardes, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy ilustrativo todo. Cuando las chicas anunciaron esta charla, mi esposa me dijo, no te la puedes perder porque vos estás sordo. Entonces, bueno, ahí tuvimos una pequeña discusión, porque yo creo que no, porque yo en la noche, si hay un tubo que quedó goteando, o si pasa la moto del guarda por la calle y mi cuarto está bien adentro, yo la oigo. Y bueno, oigo cosas, ¿verdad? Que ella no oye. Claro, es que ella tiene un sueño muy profundo. Lo que pasa es que tanto ella como la empleada me hablan desde la cocina. Yo generalmente me siento aquí en la terraza. Tal vez tengo puesta alguna musiquita, pero no mucho. Y la tele la pongo bajita. Entonces, pues se enojan porque no les escuché, pero hay ruidos en el ambiente y no oigo bien, oigo, pero no entiendo lo que me están diciendo y les digo, no, véngase
acérquese aquí, me habla bien. Bueno, la empleada tiene un problema que es que no abre la boca para hablar, entonces todo le sale como slurred. Pero, bueno, coménteme, porfa. Sí, vea, por ejemplo, puede ser que, por ejemplo, aquí lo normal es que estas X estuvieran como aquí arriba. Si usted, por ejemplo, tiene muy conservadas esas frecuencias y caen un poquito las agudas en esta parte de acá, puede ser que usted entienda bien en un ambiente tranquilo, que el tele esté apagado y que le hablen de cerca, pero cuando ya hay un tele encendido y le hablan un poquito más de largo, le cuesta más entender porque esas agudas están un poquito más bajas. Es lo que yo podría pensar, ¿verdad? Porque es lo más común en ese sentido. Por ejemplo, ve todas, esta parte amarillita es la que nosotros llamamos como banana lenguaje, ¿verdad? Eso es un montón de fonemas que nos van a ayudar a poder entender en ambientes tranquilos y ruidosos. Entonces, por ejemplo, si su esposa y la empleada están un poquito distantes y el tele está encendido, usted va a ir más fuerte el sonido del tele, ¿verdad? Puede ser que no necesariamente tenga una pérdida auditiva muy marcada, pero que tal vez tenga algún daño pequeño que le esté costando, pues entender, ¿verdad? De largo, pero para poder decirle ya exactamente si sí o si no, tendría que hacerle un examen de audición y explicarle, pues, si usted tiene pérdida auditiva o no, ¿verdad? Pero esa sería una de las opciones, ¿verdad? El Sí, examen no, es súper sencillo, don Jorge. Y sí, a ella mí me lo han tiene, hecho. A mí sí, me lo han hecho hace varios años, creo, 3 o 4, y me dijeron que no había nada. Pero claro, yo, como dijo la doctora, Jay, ya tengo 78 años, entonces tiene que haber una pérdida auditiva por el simple hecho de que estoy mayor, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias. Con mucho muchas gusto. gracias, don Jorge, a Un usted. día de esto la voy a visitar. Claro, claro, claro. Carol, usted está en conjunto con un doctor otorrinolaringólogo en el CIMA, porque yo fui hace un tiempo, hace poquito, como 2 meses, a hacerme una revisión porque no sabía si era que tenía alguna sociedad o algo. Y bueno, él me encontró, gracias a Dios, muy bien, porque después de una limpieza que me hicieron dental, viera qué raro. A los días empecé rarísimo, como con una... en el oído derecho empecé como con un zumbido rarísimo. Y bueno, después de que el doctor me dijo que no, que estaba perfecta, que no tenía nada ni nada, él me mandó creo unas pastillitas y de veras, a los poquitos días se me quitó todo. Pero él me dijo, vaya para que a la par tengo la doctora, pero él no recuerdo el nombre que él me dijo, seguro era usted, ¿verdad? La que usted trabaja con él, a la par de él, de un otorrinolaringólogo ahí en el Yo CIMA. trabajo aquí con 4, sí, puede ser que con sí. 4. ese era así, Solo porque que ellos eran varios. se turnan por días. Con razón, sí, porque yo vi que eran varios otorrinos que habían ahí. Mire, la preguntita mía era que usted no mencionó entre toda esa conformación de nuestro oído interno, usted no mencionó las arenitas, porque se acuerda que hubo un tiempo en que mucha gente le daban esas cosas tan feas, ¿verdad? De los mareos. De los mareos. Y yo me acuerdo que hace miles de años yo fui por una de esas cosas y el otorrino me dijo, de la clínica bíblica, me dijo que eran las arenitas que se desacomodaban en el cerebro. ¿A dónde es que están esas arenitas? Que ahí en el sistema que usted nos enseñó. Vea, esas están aquí, vea. Se pueden ver por aquí. Voy a buscar la más grande. Aquí. Ve, digamos, esas están en unos saquitos que están aquí adentro. Ellos se llaman opúsculo y sáculo. Entonces, Sí. esas arenitas o cristalitos, por lo general, si usted hace un movimiento brusco de la cabeza, que se agacha así bruscamente o que se da vuelta en la cama, o que conforme a la edad también tienden a abrirse como unos huequitos en esos saquitos, se salen las arenitas o los cristales y empiezan a bailar en estos canales semicirculares que están acá. Entonces, cuando ellos andan bailando por aquí, es donde usted se empieza a marear. Entonces, el doctor lo que hace es que los acomoda en una camilla y los reacomoda para que vuelvan a entrar a los saquitos. Pero si usted vuelve a hacer un movimiento brusco, otra vez se vuelve a marear. Esas están ubicadas aquí. Bueno, muchas gracias, ya me sacó de la duda, porque eso fue lo que él hizo, me acomodó y nunca más volví a tener ninguna molestia, ¿verdad? Pero siempre me quedé con la idea que a dónde estaban esas arenitas.
Sí, Bueno, estos están aquí. muchas gracias. Con mucho Bueno. gusto, doña Ana. No sé si tendrá alguien alguna otra pregunta para que aprovechen aquí el lujo que tenemos, pero nos levantan la manita, es que yo no los veo tampoco a todos. No sé si habrá alguien más con alguna duda. Bueno, Doña sí, María doña María Elena. Elena. Sí, doña María Elena. Bueno, buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias. Excelente la exposición. Y me encantó el video. Qué Qué dicha. interesante. Lindísimo. Cuando uno va al cine, hace poco fui, y el volumen era tan duro, a mí me molestó muchísimo. Entonces uno está ahí 2, 3 horas con ese ruido tan alto. Eso puede afectar. Sí, vea, por ejemplo, primero también hay que ver porque hay personas que no tienen la capacidad de soportar ruidos intensos. Eso quiere decir que puede ser que ya su oído tenga un poquito de lesión o que tenga el nivel de aceptación de tolerancia al ruido muy pequeño. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, estas, bueno, vamos a explicarlo más con este. Estas bolitas que están acá serían los umbrales mínimos auditivos y el umbral máximo de tolerancia al ruido puede ser que esté muy cerca del mínimo auditivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando están tan cerca, que no tienen por lo menos 60 decibeles de diferencia, va a hacer que todos los ruidos fuertes se multipliquen, sean más intensos. Entonces, su sensibilidad va a ser mucho menos. Entonces, por eso es que a veces dicen, pero ¿por qué si tal persona no escucha bien o es sorda, por qué no le gustan los sonidos fuertes? Es por eso, porque su tolerancia al ruido es muy corta. Entonces, hace que los sonidos intensos sean mucho más fuertes que para otra persona. Entonces, no necesariamente usted tenga que tener pérdida auditiva para eso, sino que tal vez ya hay un fallo en una de sus células que ella, por ejemplo, hay una que contesta al sonido y le pasa la información a la otra para que lo interprete, pero cuando ya pasa de cierta intensidad, esta tiene que bajar para que esta siga amplificando. Cuando hay un problema en esas células, lo que pasa es que esta, en vez de contraerse, sigue amplificando juntas y hace que todos los sonidos sean más fuertes. Entonces, por eso es que existen esas molestias a ruidos intensos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Excelente explicación. No sé si habrá alguien más con alguna duda que no se la guarden. Doña Elvita, sí, dígame. Vamos a ver si Mariela le puede abrir ahí el micrófono. Ya le puse el sonido. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su charla. Con mucho gusto. Muy buena. Tengo una pregunta. ¿Por qué las personas que tienen Parkinson hablan tan bajito que cuesta entenderles? A veces lo que pasa es que cuando ya tienen Parkinson tienen todo un problema a nivel motor y también neurológico, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que ellos les cuesta más hablar por todas sus funciones, ¿verdad? No es que todas las personas ya, bueno, a cierta edad, aunque padezcan de pérdida auditiva, no gritan. Ellos hablan muy bajito porque ya les cuesta también articular y cuando padecen de Parkinson u otras enfermedades, también tienden a que no es que no quieran alzar la voz, sino que ya les cuesta un poco más articular todas las palabras, ¿verdad? Entonces, más que todo es por ese problemita. Más motor de ya se me fue la palabra. Más Neuromotor, sí. Neuromotor, sí, exactamente. Esa es la palabra, sí. No es por problemas auditivos. No, ya eso es algo más neuromotor. Muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si hay alguna otra consulta. Buenas, No se guarden doctora nada. Ahí Acosta. está la pregunta. Gracias. Es que yo escucho, yo tengo 81 años y yo escucho que hablan, pero no entiendo lo que hablan. Sí, esa es bueno, sería muy importante realizar un examen auditivo, a ver cuál es el tipo de pérdida que usted tiene y cómo se le podría, digamos, pues ayudar en ese sentido, porque por lo general cuando ustedes escuchan algo, es eso mismo que digo, hay una célula que ella responde, ok, está sonando algo, y esta tiene que pasar la información a esta para que interprete qué es lo que está escuchando esta, ok, esta dice, sonó algo, y esta dice, es un bus, o sonó algo, sí, dijo que viene el viernes. Entonces,
Cuando hay un problema de comunicación entre una y otra, porque hay pérdida auditiva, pasa de eso, que usted escuchó algo, pero no entendió el mensaje. Entonces, hay que ver cómo está su audición para poder determinar si va a ocupar audífonos, ¿verdad? Y poderle ayudar en ese tipo de comprensiones, porque si ya, digamos, por ejemplo, cuando tienen problemas en escuchar en ambientes ruidosos, pero en ambientes tranquilos no, por lo general esas bolitas, ¿verdad? Las vamos a tener aquí arriba, pero vamos a tener caída aquí. Cuando ya tenemos problemas para entender en ambientes tranquilos y en ambientes ruidosos, quiere decir que todas estas bolitas están como en este rango rosadito, ¿verdad? Por aquí abajo, por debajo total de la bananita del lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí ya sí sería más eficaz usar audífonos para que nos ayude a entender en todos los ambientes, porque ocupamos más volumen para poder entender. Es lo mismo si yo padezco de EPOC y entonces la rinitis como que me afecta a la trompa de Eustaquio, porque del oído derecho yo escucho bien, tengo dificultad, pero cuando estoy mejor de la rinitis, escucho mejor del izquierdo, que en ocasiones escucho muy poco. Sí, en ese caso lo que pasa es, ve por ejemplo en esta imagen que está un poquito más grande. Esta que está acá, que es la trompa de Eustaquio, que conecta con la nariz, cuando usted está tapadita o está resfriado con la sinusitis o la rinitis, esta trompa que es como un cartílago que se abre y se cierra con equilibrio de presión, se tapa. Entonces aquí entra mucho aire, se empieza a llenar de aire y no tiene por dónde salir. Entonces usted se va a sentir como aturdida, le va a doler la cabeza. Y aunque usted haga esto, usted siempre se va a sentir más tapada. ¿Por qué? Porque aunque usted haga ese movimiento para tratar de sacar el aire, más bien entra más y no sale. Entonces, cuando ya usted se siente, por ejemplo, aliviada, es porque ese aire se logró salir porque la trompa se abrió, ¿verdad? Entonces se libera la presión del oído y ya usted siente mucho mejor la sensación auditiva. Pero una cosa es que tenga esta patología aquí, bueno, ese desgaste en la trompa de Eustaquio y que además tenga también una lesión en el oído, ¿verdad? Un desgaste en las células del oído. Entonces puede ser que tenga las dos cositas o que tenga esto y que les esté afectando el aire o la presión que tenga en el oído, ¿verdad? Dentro de la caja timpánica. Muchas gracias, muy amable. Con muy mucho interesante gusto. la charla. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doña Rosita, igual le voy a pedir a Carol que nos recuerde dónde está ella atendiendo, ¿verdad? Porque es importante para que lo tengan ahí a mano. Y si está en su poder, pues que vayan y se hagan esa prueba auditiva. Como dice ella, a veces la prevención nos regala un montón de cosas maravillosas, ¿verdad? Y así como nos hacemos para los ojitos, como dices, muy importante también para nuestros oídos. Si querés ahí nos recordás. Carla, ¿dónde Ahí estás? está, ¿En ya qué lo piso? acaba de Bueno, poner. perdón, si no lo había visto. Bueno, esos son los teléfonos. Igual yo estoy en la Torre Nueva de Avenida Escazú, que se llama Torre Médica 104. Está la pura parte encima en realidad, todo está junto. Es en el 6º piso, en el consultorio 630. ¿Verdad? En caso de, igual ahí está mi telefonito, si quieren alguna duda también yo con mucho gusto les puedo ayudar. Pues maravilloso. Creo que nos vamos hoy con una neuroplasticidad trabajada también. Aprendimos muchísimo hoy y la verdad es que estoy muy contenta también porque tenía muchas dudas y muchas fueron también ya evacuadas. No sé si hay alguien más. Abarcadas, exactamente. Bueno, sobre el uso, yo voy a aprovechar y voy a preguntar, el uso de audífonos, como decir los AirPods, andarlos permanentemente, eso no debe ser, ¿verdad? Todo el día con AirPods. Mientras no suba los niveles de volumen permitidos, puede usarlos sin ningún problema. Es que a veces no veo a los adolescentes que les encanta usar aquello ya bulla, ¿verdad? Que hasta yo estoy a la par y lo estoy oyendo. Entonces, eso sí es importante, güey, pues siempre con moderación, ¿verdad? Todo bueno. Cuando los excesos son los malos, ¿verdad? Entonces, o sea, no hay nada malo que ande todo el día ahí con el aparatillo, digamos, aunque sea volumen normal.
No, a veces lo que pasa es que hay una fatiga auditiva, entonces ya como que el oído se cansa de escuchar y puede ser que le produzca como un tipo de punzadita o resentimiento en el oído y tenés que descansarlo porque ya es algo de que el oído se cansó, ¿verdad? Pero es algo normal, ¿verdad? Un uso Digamos, y no normal. afectaría como para marearse, digamos. A veces pasa que se marean un poco, ¿verdad? Más que todo cuando usan un oído y el otro, un Exacto, audífono que y el eso, otro sí, no. sí, sí, andan con uno nada más y el otro sin nada, pero entonces sí podría afectar, digamos, para Sí, marearse. tienden a desequilibrar un poco porque estamos dando más volumen en un oído y en el otro no. Entonces tiende a que su cuerpo se inestabiliza porque tenemos dos sistemas vestibulares y al ponerle más volumen este se fatiga y este queda como normal y va a sentirse como inestable y se va a ir hacia el lado bueno, ¿verdad? Como para tratar de compensar la fatiga que tiene. Ok. Sí, perfecto. Entonces sí, no, ya me queda claro. Lo pregunté por don Miguel, Nina. Nada más. Bueno, ahora le mandamos la charla. Entonces. Después le mando, exactamente, sí. Pues Carol, muchísimas gracias por Con tu mucho tiempo, gusto. por este espacio, por la enseñanza y gracias a todos ustedes también por reunirnos todos estos viernes que tenemos aquí estas charlas tan educativas y tan maravillosas. Muchas gracias Nos por vemos. invitarme. Muchas No, gracias, las Carol. gracias a vos, más bien. Y nos vemos pronto, si Dios lo permite. Un Sí, claro. fuerte abrazo para todos y un feliz fin de semana, que disfruten muchísimo. Muchísimas Hasta luego, gracias a la Muchas doctora y a gracias. ustedes por compartir. Gracias. Nos vemos, chao. Igualmente, A ustedes. gracias. Bendiciones. Feliz fin de Amén. semana. Gracias. Chao.